La siguiente ponente es Nuria Carrasco. Nuria es física, Nuria tiene un doctorado en física teórica, pero a pesar de ello ha hecho algo que es todavía más complejo, y es conseguir una plaza de RFIR. Ha conseguido aprobar una oposición, ¿vale? Ese es el nivel. Va a hablarnos de cosas que son bastante interesantes y yo espero que le deis un grandísimo aplauso porque aquí hemos hecho una cosa que yo creo que es crucial en cualquier evento de divulgación. Hemos juntado gente que igual ha dado 100 charlas y gente que ha dado 2, pero que todos ellos son fantásticos oradores, comunicadores científicos y gente con gran rigor. Porque creemos que al final hay que dar las mismas oportunidades a todo aquel que está luchando por divulgar la ciencia y llevársela al público. Así que un grandísimo aplauso para Nuria Carrasco. Bien, hola a todos. Yo vengo a hablaros de la antimateria, que es una sustancia que es realmente digna de un mundo al revés. La antimateria es la imagen especular y negativa de la materia. Y la verdad es que reconozco que dicho así es bastante críptico y igual os asustáis. Pero espero convenceros de que la antimateria es el reverso de la materia, pero no el reverso oscuro como en las pelis. Y para empezar, me gustaría empezar con esta ecuación que tenéis aquí detrás. Siempre se dice que por cada ecuación que pones en tu charla de divulgación pierdes entre 10 y 100 oyentes, depende a quién le preguntes. Así que, por favor, si estáis pensando en iros, quedaros, porque si una ecuación es lo suficientemente importante como para estar en la lápida de alguien, es que realmente es muy relevante. Esta es la ecuación de Dirac y fue la ecuación que nos abrió las puertas al mundo de la antimateria. De hecho, el primer paso hacia el mundo de la antimateria no vino de un descubrimiento casual o de un experimento, sino que vino de la estructura de esta ecuación que Dirac formuló con el objetivo de explicar el comportamiento del electrón de una forma que fuera a la vez compatible con la mecánica cuántica y con la relatividad especial. Esta ecuación describía perfectamente el comportamiento del electrón, pero tenía un problema, y es que por cada solución de energía positiva predecía que tenía que haber una solución de energía negativa. Eso tenía que estar mal, la típica solución que no vale, todos lo sabemos, todos hemos pasado por ahí. Pero no, resulta que Dirac le dio muchas vueltas y acabó diciendo que esa solución correspondía a una partícula que era igual que el electrón, pero que tenía carga opuesta. Y esto realmente ha sido uno de los mayores triunfos de la física teórica, porque apenas un año después, Carl Anderson, que estaba estudiando los rayos cósmicos que nos venían del espacio, vio en su cámara de niebla que había una partícula que dejaba una traza igual que el electrón, pero que bajo un campo magnético se curvaba en sentido opuesto. Era como si fuera un electrón, pero con la carga contraria. Se trataba del positrón. Y solo unos días después, al otro lado del océano Atlántico, dos físicos, Occhialini y Blackett, obtuvieron una imagen bastante mejorada, pero básicamente parecida, en la que se veían dos de las predicciones de Dirac. Y es que un electrón y un positrón, que son esas dos espirales que veis ahí, se podían aniquilar en un punto y dar radiación, es decir, no ver nada en su cámara de niebla. Dirac, en principio, propuso su ecuación pensando en el electrón, pero la verdad es que él, en su propio discurso del Premio Nobel en 1933, dijo que también tenía que haber un antiprotón. Y, ¿por qué no? Dijo que la naturaleza estaba obligada a admitir que por cada solución de energía positiva había una solución de energía negativa. Es decir, que por cada partícula había una antipartícula. Básicamente Dirac había inventado el 2×1 del súper, por decirlo así. Bien, con los positrones había sido fácil, solo había que detectarlos, entre comillas. Pero con los antiprotones era mucho más complicado, porque eran mucho más masivos. No había que detectarlos, había que producirlos. Y hubo que esperar 20 años, hasta 1955, hasta que se construyó uno de los primeros aceleradores en California, que era el Bevatron, en el cual se pudieron detectar por primera vez los antiprotones. Muy bien, vale, tenemos positrones, tenemos antiprotones, incluso se habían detectado los antineutrones. Pero eso no garantiza que tengamos antimateria y mucho menos que esa antimateria se vaya a comportar igual que la materia. Hacía falta unir esos antiprotones y esos antineutrones en antinúcleos, juntarlos con positrones para hacer antiátomos y después ir a antimoléculas y sistemas más complejos. En ese sentido, es muy inspiradora esta frase de Paul Dirac en la que dice: aquellos que dicen que el antihidrógeno es antimateria deberían reflexionar sobre lo siguiente. Bebemos agua y no hidrógeno líquido. Para haceros una idea de cuán complicado iba a ser el camino hasta conseguir los primeros antiátomos,
Os diré que hubo que esperar hasta los años 90 hasta que en el CERN fueron capaces de producir los primeros átomos de antihidrógeno, que es el antiátomo más sencillo. Bien, pero por lo que os he contado parece que materia y antimateria se comportan prácticamente igual. Imaginaos que estuviéramos hablando con un extraterrestre. Eso puede pasar, así es la vida. Y no sabemos si es un alien o un anti-alien. Y es importante saberlo, porque si es un anti-alien y vamos a chocarle la mano, nos vamos a aniquilar emitiendo fotones. ¿Cómo podríamos saberlo? Pues la respuesta está en esas transformaciones y esas simetrías que nos gustan tanto a los físicos. Imaginad por un momento la desintegración del neutrón, a un protón, un electrón y a un antineutrino. Y vamos a empezar a aplicarle simetrías. La primera que nos gusta es la paridad, que no es más que ver ese proceso con su imagen especular, como si lo viéramos a través de un espejo. Consideremos la conjugación de carga, que es cambiar el signo de todas las cargas de ese proceso. Pues bien, resulta que mientras que la primera está admitida en la naturaleza, las otras dos no se dan. Ahora bien, si aplicamos CP, aplicamos conjugación de carga y paridad, que es para los físicos teóricos, eso es pasar de materia a antimateria. Pues bien, resulta que en ese caso llegamos a un proceso que sí que se da en la naturaleza. Como esperaba perder a la mitad de la audiencia con tanta partícula y antipartícula, vamos a hacer lo mismo con un cuadro de Escher. ¿Vale? Suponer que por algún capricho de la naturaleza solo son posibles los pájaros blancos que miran a la derecha, es decir, dextrógiros, y los pájaros verdes y los pájaros negros que miran a la... Me ha venido lo de Febadik. Y los pájaros negros que miran a la izquierda, es decir, levógiros. Bien, comencemos a aplicar... Este es un proceso que se da en la naturaleza. Comencemos a aplicar simetrías. Bien, consideremos este proceso visto a través del espejo. Consideremos que la conjugación de carga, que podría ser cambiar todas las partículas, cambiar todas las partículas por antipartículas, que sería lo equivalente a cambiar el negro por el blanco. Bien, estos dos procesos no son posibles porque solo podíamos tener pájaros negros que miraban a la izquierda y pájaros blancos que miraban a la derecha. Ahora bien, si aplicamos CP, es decir, pasamos de materia a antimateria, llegamos al mismo cuadro que teníamos originalmente y, por lo tanto, a un proceso que sí que es posible en la naturaleza. Bien, entonces esto es el fin de la historia. Materia es igual a antimateria, CP es una buena simetría. No podemos saber si es un alien o un anti-alien. Pues afortunadamente no. Aún nos quedaban los kaones. Hasta 1965 se pensó que CP era una buena simetría, es decir, que materia era igual a antimateria. Pero se encontró que los kaones, que es un tipo de partícula un poco extraña, al desintegrarse, viola esta simetría. Vale, perdonad. Bien, vamos a simplificar este problema y vamos a aplicarlo al caso de nuestro anti-alien. Suponen que tenemos estos kaones que se pueden desintegrar a positrones y a electrones. Si materia y antimateria son iguales, resultará que tendremos la misma probabilidad de ir a positrones que a electrones. Pero resulta que por cada 1003 desintegraciones a positrones tenemos 997 desintegraciones a electrones. Entonces podríamos preguntarle a nuestro amigo, que no sabemos si es alien o anti-alien, cuando ves esta desintegración, ¿la partícula que se produce con menor probabilidad es la misma que forma parte de tu materia ordinaria? Y si nos dijera que sí, entonces sabríamos que es un alien y no un anti-alien y podríamos ir tranquilamente a hablar con él. No quería pasar página sin incluir esta imagen que se publicó muy recientemente en el CERN cuando se descubrió que el CP también se violaba en los mesones D, que son unos mesones bastante encantadores, y con esto os quería decir que esto es un tema que nos preocupa todavía mucho a los físicos y en el cual estamos trabajando. ¿Y por qué? Pues precisamente porque estamos aquí y estamos hechos de materia y no de antimateria. Si materia y antimateria fueran iguales, en el origen del universo se debería haber producido la misma cantidad de materia que de antimateria. Toda la materia se habría destruido con toda la antimateria y solo quedarían fotones. Si estamos aquí es porque por cada mucha antimateria había mucha más un poquito de materia, de tal forma que toda la antimateria se aniquiló con toda la materia y esa poca materia que quedó es lo que ha dado origen al mundo que conocemos. Pasando a cosas un poco menos filosóficas, la verdad es que hay que reconocer que la capacidad de la antimateria es cuanto menos pirotécnica. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquila emitiendo fotones. Y esto ha dado lugar a que la imaginación de los autores de ciencia ficción llegue hasta límites insospechados. Todos tendréis en mente el libro o la peli basada en el libro de Dan Brown, en el que pretenden volar el Vaticano usando una bomba con 1 gramo de antimateria.
O la nave Enterprise de Star Trek, que funciona con un motor en el cual se aniquila deuterio con antideuterio. Vale. Todo esto está muy bien, la idea está muy guay, pero es que realmente con la tecnología que tenemos hoy en día somos completamente incapaces de producir tal cantidad de antimateria. Para que os hagáis una idea, para conseguir 1 gramo de antimateria necesitaríamos más del tiempo de vida del universo. Es más, si fuéramos capaces de confinar todos los antiprotones que se producen hoy en día en el CERN, lo cual no sería fácil, podríamos producir la energía necesaria como para mantener una bombilla de 30 vatios encendida durante escasos 30 segundos. Así que sí, lo siento, la antimateria no es la panacea que nos va a salvar del cambio climático, tampoco habrá bombas de antimateria y, desgraciadamente, tampoco viajes intergalácticos para escapar de aquí, pero ¿podemos usarla para algo? Pues sí. Yo, que ahora trabajo en un hospital, cada vez que voy por el servicio de medicina nuclear y veo cómo maltratamos la antimateria de Dirac, pienso en lo que diría Dirac si nos viera lo que estamos haciendo. Eso que veis ahí en la primera foto es un PET, que son las siglas de Positron Emission Tomography. Se trata de un pequeño detector de antimateria. De hecho, ese es el PET que tenemos en el Hospital La Fe, uno de ellos. Tenemos otro que se está instalando y que está a escasos kilómetros de aquí. Y eso que me veis que estoy sujetando tan alegremente ahí abajo es una pequeña fuente de antimateria. Obviamente os estoy engañando, si fuera antimateria de verdad no podría estar sujetándola tan tranquilamente, necesitaría un campo electromagnético para confinarlo, pero sí que es una sustancia que está emitiendo antimateria, está emitiendo positrones. Para ser más exacto, se trata de fluorodexiglucosa, FDG para los amigos. Entre nosotros os digo que esto no es más que azúcar radioactivo. Los químicos son capaces de integrar un átomo de flúor 18, que es radioactivo, en una molécula que es análoga a la glucosa. Los tumores tienen una actividad mucho más rápida que el resto de nuestro organismo y, por lo tanto, necesitan más azúcar. De tal forma que si somos capaces de introducir esta sustancia en el cuerpo de un paciente, esta se va a acumular necesariamente donde hay más carga tumoral. Pero le hemos incluido un isótopo que es radioactivo, que está emitiendo radiación. Así que nos puede servir de espía y si somos capaces de detectarlo, sabemos dónde se está acumulando la FDG y, por lo tanto, dónde hay más carga tumoral. ¿Cómo funciona? Bien. Pues uno de los protones del flúor 18 se desintegra a un neutrón, emite un neutrino que ahora ni nos va ni nos viene y un positrón. Este es uno de esos positrones de Dirac que enseguida se aniquila con uno de los electrones que encuentra en nuestro tejido. De tal forma que se aniquilan emitiendo 2 fotones que salen completamente en direcciones opuestas y con una energía que conocemos muy bien, que es igual a la masa del electrón. Y este es el kit de toda la cuestión, porque si rodeamos al paciente con un anillo de detectores, son fotomultiplicadores, pero podéis pensar que son como cámaras fotográficas. Cuando detectamos 2 fotones que llegan a la vez, nosotros decimos que llegan en coincidencia y con una energía que conocemos exactamente, que es igual a la masa del electrón, podemos reconstruir de dónde venía esa desintegración y, por lo tanto, dónde estaba la FDG y dónde estaba la carga tumoral. De esta forma somos capaces de obtener imágenes como estas que nos dicen dónde está el proceso cancerígeno. Es decir, que la antimateria no nos va a salvar del cambio climático, no vamos a tener energía por doquier, tampoco va a servir para escapar de este mundo de locos en una nave como la de Star Trek, pero sí que puede ayudar algún día a diagnosticarnos una enfermedad y a salvarnos la vida. Y todo eso creo que era una revolución que merecía la pena contar aquí. Muchas gracias.